¿Qué tal, cultores? Cada vez es más difícil conseguir jóvenes capacitados, titula el diario La Nación de Argentina. Lo que le está pasando a Toyota le viene pasando a muchos sectores de la actividad productiva, reconoce Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina. Sentencia Daniel Herrero, presidente de Toyota. Se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar 200 personas con secundaria completa, porque Buenos Aires perdió el valor del secundario. Y no solamente el tema de los estudios secundarios, sino que todavía es más preocupante que no pasan los filtros adicionales, dice Javier Madanes, dueño de fábrica de aluminios en Buenos Aires. Cuando empezó la diáspora argentina lo advertí. Venezolanos conseguían trabajo por la enorme carencia de profesionales técnicos y manos de obra calificada que ese país tenía. Lo mismo pasa en España. Para escoger un país para emigrar, hay que ir más allá de lo que te dice Google y algunos amigos que estén en ese país. Conseguir trabajo donde emigra, porque el país es carente de gente calificada, es un arma de doble filo. La falta de exigencias colectivas llevaría a menos formación y capacitación, y con el tiempo te estancarás. Y es que venimos viendo en áreas como IT que los venezolanos que encabezaron migraciones a Chile y Argentina al principio de esta oleada se quedaron rezagados frente a los que siguen en Venezuela. Tengo un familiar en Uruguay que fue expatriado por una gran tecnológica, una gran empresa de tecnología, y me comentaba que de 50 que trabajan con él, solo 4 eran graduados y de estos solo son 2 venezolanos. La dura en IT en Venezuela, Magdalena de Lucas, con operaciones en varios países de Latinoamérica, Centroamérica, las Islas del Caribe y en Estados Unidos, comentó en su momento para Cultores de Venezuela que sus equipos de trabajo en Venezuela se mantienen muy bien capacitados a pesar de la crisis, con niveles altos y con una competitividad internacional. Magdalena, que ha manejado proyectos muy importantes en Venezuela y también en Ecuador y en otros países, ha repartido los proyectos en equipos de diferentes naciones, de diferentes países, siendo siempre el venezolano el que mejor sale parado. Incluso nos hemos dado cuenta lo ligero que evaluábamos antes de esta crisis la verdadera situación, el verdadero nivel de la educación venezolana. Es cuando ahora han emigrado venezolanos talentosos y que vemos su desenvolvimiento en el exterior, que nos damos cuenta en qué nivel estábamos realmente. Pero estamos viendo jóvenes que se fueron muy preparados, se posicionaron muy bien, les sacan sus empleadores el mayor provecho posible, pero al tiempo entran en un proceso de desaceleración de la curva de aprendizaje y terminan teniendo el mismo nivel que el resto o hasta peor. En Venezuela, la formación, la educación fue y sigue siendo accesible y el venezolano promedio lo aprovecha. Somos bien conocidos por llegar a los países con 1 o 2 pregrados, posgrados y especializaciones. Estudiar en el exterior es muy costoso. Además, los inmigrantes, en buen número, viven para pagar los gastos que en su país no tendrían. Y es por eso que desde Cultores de Venezuela sí decimos, en Venezuela sí somos superiores, porque nuestra gente ha demostrado tener unos niveles de preparación superior al promedio de la región. Mientras tanto, en Argentina, los empresarios se preocupan por la crisis que están viviendo y la migración de gente joven. La empresa especializada en el manejo del recurso humano, Manpower Group, indica que la escasez del talento humano está en su pico máximo en 15 años. 72% de los empleadores en Argentina tienen dificultades en cubrir posiciones. El caso Toyota abrió un debate sobre la formación que reciben los chicos en las escuelas. Su presidente en Argentina, Daniel Herrero, advirtió que se les hace difícil reclutar jóvenes para puestos en la automotriz por la sencilla razón de que no tienen el secundario completo. Esto lo reporta Infobae. No hay 200 jóvenes en la zona de Zárate Campana, donde se ubica la planta Toyota, en las adyacencias de Buenos Aires, que haya terminado la secundaria
y que se postulen para puestos de operario en la industria automotriz con sueldos de 150.000 pesos muy por encima del promedio. La conclusión es que los varones pobres bonairenses en general no terminan el secundario. Y por esto vemos tantos profesionales buenos venezolanos ubicarse rápidamente en Argentina y ser apreciados. Pero, ¿qué futuro les toca? Venezuela ha sido menospreciada por muchos venezolanos que han razonado de manera ignorante, por dejarse llevar por creencias y por discursos políticos. Pero ha sido precisamente la diáspora la que ha corregido ese discurso errado de, por ejemplo, decir que en Venezuela la educación estaba por el piso, que el venezolano no era trabajador, que el venezolano no tenía capacidad. Esa muestra el error que ha habido con el discurso en Venezuela. Y como 30 millones que están en el país es más que 5.6 que se han ido, Venezuela tiene un futuro asegurado porque los niveles profesionales son altos, como es alta la resiliencia de los que se quedan y de los que están regresando.